chicos y chicas, vamos a ver unos ejercicios del curso de Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, tomado en el examen 2016-1. Soy la profesora Carol y espero que les guste esos ejercicios. Muy bien, pregunta número 87. Dice, señalen los bioelementos primarios. Recordemos que la materia viva se va a clasificar, para empezar, en 3 niveles. Tiene una organización compleja y específica. Se va a clasificar en el nivel químico, en el nivel biológico y en el nivel ecológico. Dejando de lado el nivel químico, en el cual va a tener aquellos componentes que al final no va a ser seres vivos, no van a estar ahí los seres vivos, sino más bien en el nivel biológico recién nos vamos a encontrar con los seres vivos, hablando de la célula. Para empezar, vamos a hablar específicamente aquí de los bioelementos primarios, que van a ser aquellos elementos químicos. En otras palabras, no van a presentar vida y se van a encontrar en el nivel químico. Mira, vamos a ver por acá. Tenemos una organización compleja que se clasifica en 3 niveles. Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Se clasifica en estos 3 niveles, de los cuales en el nivel químico se clasifican en cuatro niveles. Tenemos acá los bioelementos, las biomoléculas, que es el conjunto de bioelementos. Tenemos a las biomoléculas, conjunto de biomoléculas, macromoléculas, y conjunto de macromoléculas tenemos a la organización supramolecular. Muy bien, ahí están. Recordemos que los bioelementos, como ya te mencioné, son los elementos químicos que se van a encontrar dentro de los seres vivos. Y estos bioelementos se van a clasificar los bioelementos en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y elementos traza. Muy bien. Los bioelementos primarios van a ser aquellos que van a tener gran abundancia dentro de los seres vivos. Van a haber gran abundancia. Se ha encontrado aproximadamente más del 90% de abundancia, ¿sí? Incluso se dice que puede llegar hasta un 99% de abundancia en los seres vivos. Por eso se llaman bioelementos primarios, porque van a conformar parte de su estructura, va a formar parte de sus nutrientes, va a formar parte de su reserva, entre otras funciones que pueden tener los bioelementos primarios. Ahora, los bioelementos secundarios existen en pocas cantidades. Se dice que existen aproximadamente un 0,9% en abundancia dentro de los seres vivos. Ahora, a pesar de que son pocos, son importantes que esté presente. ¿Qué sucede cuando no están presentes? Van a generar enfermedades. Caso, por ejemplo, del calcio. Si no existe, o si hay pocas cantidades de calcio, se puede generar osteoporosis. Caso del bocio, debido a la ausencia o pequeñas cantidades del yodo. Caso del flúor, pocas cantidades de flúor me va a generar caries, entre otros. Muy bien, ese es el caso de bioelementos secundarios, también elementos traza, ¿no? Te mencioné algunos elementos secundarios y elementos traza. Los elementos traza, por si acaso, van a estar en un porcentaje de abundancia de un 0,1% aproximado. ¿Sí? Ellos ya son poquísimos, son muy pocos. Muy bien, te hablaba de los bioelementos primarios. Ellos son muy conocidos, son muy abundantes. Vamos a tener al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y al fósforo como bioelementos primarios. En el caso del carbono, se va a encargar de formar las estructuras, el citoesqueleto,
se va a encargar de formar casi todo el ser vivo va a estar conformado de el carbón, casi todo, por el tema de estructura. Mientras que el hidrógeno va a ser un componente principal del agua. Y además también recordemos que el hidrógeno forma parte de un indicador para poder conocer si es ácido o base, ¿sí? El potencial de hidrógeno. Y en el caso del oxígeno también es un componente del agua, pero también es muy importante porque nos va a ayudar a la respiración celular. En el caso del nitrógeno es el más abundante en la atmósfera y también forma parte de las proteínas. En el caso del fósforo forma parte de los ácidos nucleicos, es decir, del ADN y del ARN. Bueno, en este caso, como ya te mencioné quiénes son los bioelementos primarios, sería acá la clave, la C. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Azufre que se encuentra en algunas proteínas. Muy bien. La granela con ADN, ARN y enzimas, bueno, recordemos que ADN es un ácido nucleico y su nombre completo es ácido desoxirribonucleico. En el caso del ARN es otro ácido nucleico, pero solo tiene una cadena y su nombre es ácido ribonucleico. Y las enzimas tienen diferentes orígenes, pueden ser enzimas proteicas, enzimas lipídicas, va a depender del tipo de enzimas, pero de forma general las enzimas ayudan a acelerar la velocidad de reacción. Muy bien. Ahora, ¿cuál es esa organela que presenta ADN y ARN y enzimas? Bueno, hace tiempo existían organelas que tenían su propia membrana, su propio ADN y su propio ARN. Y sus propias enzimas. ¿Por qué existían estas organelas que tenían su propio ADN, ARN y enzimas? Debido a que estas organelas existían por su cuenta, no estaban dentro de una célula, solamente existían por su lado. Entonces, ¿qué sucedía? Necesitaban su propio ADN para poder existir, necesitaban ARN para producir proteínas, necesitaban enzimas para poder acelerar sus reacciones químicas. Ya con el paso del tiempo, como estas organelas producían bastante energía, pero tenían un tiempo de vida muy corto, se empezaron a asociar con las células. Las células tenían tiempo de vida extendido, pero tenían poca energía. ¿Se asociaron para qué? Para que juntas tengan gran cantidad de energía y también tengan una vida muy extensa. En este caso, cuando la organela se logró ingresar a la célula, llegó a obtener una membrana más. Es por eso que estas organelas van a presentar, en este caso, dos membranas, son bimembranosas. Y bueno, acá vemos que las organelas que vienen a ser parte del citoplasma, que tienen dos membranas, son las mitocondrias y son los cloroplastos. Las mitocondrias van a ser de doble membrana. Mitocondrias, vamos a tener acá una mitocondria. Tenemos acá una mitocondria que va a presentar doble membrana y además va a presentar unas crestas. Estas crestas mitocondriales nos van a ayudar para el transporte de electrones en lo que es la respiración celular. ¿Sí? Ahí está, entonces vamos a decir que la clave es mitocondrias y ellas nos van a ayudar a tener un aproximado de 36 a 38 ATPs. Va a depender bastante del tipo de lanzadera que se utilice, ¿no? Si es una lanzadera malacto-aspartato o si no, es una lanzadera glicerol. Muy bien. Vamos a la pregunta 89. Dice, señale las plantas que no forman semillas. Muy bien, recordemos que las plantas, que pertenecen al reino plantae, van a clasificarse. Las plantas se clasifican en
Muy bien. Ahí tenemos. Por ejemplo, en este caso, las plantas se van a clasificar en briófitas, y se van a clasificar en traqueófitas. Briófitas y traqueófitas. En el caso de las briófitas, van a ser aquellas que tengan un gametofito dominante. Son avasculares también, ¿sí? Y en el caso de las traqueófitas, en este caso son esporofito dominante y son vasculares, es decir, van a tener xilema y flor. En el caso de las briófitas, no van a presentar raíz verdadera, van a tener rizoide, no van a presentar hoja verdadera, no van a presentar, van a tener filoide, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a poner al musgo, el musgo, y también vamos a tener a las hepáticas. Muy bien. En el caso de las traqueófitas, se van a clasificar en dos tipos. En las pteridofitas, se clasifican en pteridofitas, y también se van a clasificar en espermatofitas. En el caso de las pteridofitas, se van a generar su dispersión, es decir, se van a poder pasar descendiente a descendente por medio de las esporas. Acá. Pero en el caso de las espermatofitas, su dispersión es por semilla. Recién en la espermatofita aparece la semilla. Antes de ella no existía semilla. Entonces las pteridofitas es por esporas, y acá vemos a los helechos. Por cierto, las traqueófitas sí van a presentar hoja verdadera, raíz verdadera, tallo verdadero, ¿sí? Ahí está. Y bueno, las espermatofitas se van a clasificar por gimnospermas, angiospermas, y todas ellas se van a dispersar por semillas. Pero eso es a partir de la espermatofita. Antes de la espermatofita no hay semilla. Por lo tanto, respuesta: helecho, hepáticas y musgo. Ahí está. Vamos con la pregunta número 90. La 90 nos dice: en la evolución biológica, la ley del uso y falta de uso se formuló. Muy bien. En este caso vamos a decir, existían muchas teorías que querían demostrar cómo se originó la vida, qué es lo que sucedió para poder originar la vida. Se presentaron muchas teorías, de las cuales solamente una se logró demostrar cuál era la más cercana, ¿sí? Porque se demostró experimentalmente. Pero acá me va a hablar de la evolución biológica. Entonces, aquí vamos a hablar de las teorías evolutivas. En este caso se presentaron 4 teorías evolutivas. Y la primera de todas, era la teoría de Lamarck. Lamarck nos decía que existían caracteres adquiridos que se iban generando de generación en generación debido al ambiente, debido a las condiciones que había. Y los seres vivos, con la finalidad de adaptarse al ambiente, cambiaban ciertas características. Y estas características nuevas se las heredaba a sus descendientes, a sus crías. Entonces, él decía de que, por ejemplo, una jirafita, te voy a poner acá una jirafa, te decía que una jirafa inicialmente tenía nada más el cuello corto. Ahí está la jirafita. Y debido a que tenía el cuello corto, se alimentaba de árboles de su tamaño o de arbustos, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, estos arbustos se fueron acabando, quedando unos árboles de mediano tamaño. Por lo tanto, las jirafitas tenían que empezar a estirarse, ponerse de 2 patitas, estirar el cuello. Y esto empezó a generar un alargamiento de sus extremidades, un alargamiento también de su cuello. Pasó el tiempo, se acabaron los arbustos, se acabaron las plantas,
de su tamaño se acabaron y tuvieron que empezar a estirarse más para poder alcanzar a los árboles de mayor tamaño. Finalmente, estas características adquiridas fueron heredadas a las crías, a los descendientes. Entonces, finalmente vamos a obtener a nuestra jirafa actual. Esta jirafa que todos conocemos, que tiene un cuello largo, que tiene patas largas, ellas han sido producto de una evolución, producto de una variación. Vamos a poner acá un arbolito para poder obtener ahí su alimento. Entonces, ¿quién formula la ley del uso y desuso, donde dice que cuanto más usamos algo, más se va a desarrollar, y cuanto menos usemos algo, va a terminar eliminándose parte de nuestro organismo? Por ejemplo, los dientes de sable del tigre, por ejemplo. El tigre dientes de sable actualmente ya no tiene dientes de sable. ¿Por qué? Porque ya no requiere de esos órganos. Recuerda que los dientes vienen a ser órganos, ¿sí? Entonces, en este caso también está este personaje diciendo de que en el caso de nosotros, ¿no? Tenemos nuestro dedo meñique, que es el más pequeño comparado entre todos nuestros dedos. ¿Por qué? Porque ya no lo usamos. Entonces, según él, con el paso del tiempo, si no usamos el dedo meñique, entonces también podría desaparecer. Muy bien, en este caso estamos hablando de el caballero de la mar. Él es el que nos dice la ley del uso y desuso, o la ley del uso y falta de uso. Vamos a la pregunta número 91. Nos dice los pasos en la fase oscura de la fotosíntesis. Nos pregunta cuál es el procedimiento que se va a dar en la fase oscura de la fotosíntesis. Recordemos que en la fotosíntesis se van a clasificar en dos fases: fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa se puede dar durante la luz del día, mientras que la fase oscura no es dependiente de la luz, ya sea de día o de noche se podría realizar. Pero como depende bastante de la fase luminosa, depende de los productos de la fase luminosa, entonces la fase oscura estaría con la esperanza de los productos de la fase luminosa. Y como la fase luminosa solo se va a dar, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, más no en la noche, entonces la fase oscura también se tendría que dar en ese horario, en la mañana y en la tarde, porque se va a realizar con los productos de la fase luminosa. A menos de que tal vez haya un almacén de sus productos y también se puedan utilizar en cualquier otro momento. Mientras tanto, la fotosíntesis se dice que es una fase discontinua. La fotosíntesis es un proceso discontinuo. No se da a cada momento, no se puede realizar. Muy bien. Tenemos la fase luminosa, que se va a tener productos que se van a ir a la fase oscura. En la fase oscura vamos a tener esto, mira. En la fase oscura, que va a ser un ciclo, vamos a tener acá un ciclo de la fase oscura. Para empezar, tenemos una ribulosa, vamos a poner por acá, una ribulosa monofosfato. Cuando tenemos una ribulosa monofosfato, para poder activarla, yo requiero ATP. Le pongo ATP y ahora sí se convierte en una ribulosa difosfato. Ahora, esta ribulosa difosfato va a ingresar una enzima, en este caso rubisco, que le va a permitir fijar dióxido de carbono, haciendo que esto se convierta en un fosfoglicerato. El fosfoglicerato, luego más adelante, se va a convertir en un fosfoglicerdehído. Y luego de ello se va a empezar a retirar un carbono. Se hace 6 veces lo mismo, es decir, voy a obtener al final 6 carbonos, y esos 6 carbonos lo voy a utilizar para formar la glucosa. Pero antes de formar la glucosa, acá me va a salir como producto la fructosa. Pero como la fructosa es inestable, va a haber unas reacciones químicas inmediatas
y al final me va a generar glucosa. Los otros carbonos restantes me van a formar la ribosa monofosfato. Y esto sería el ciclo de la fase oscura, el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin-Benson, el ciclo de la fase oscura de la fotosíntesis va a ser este. Y estos van a ser los pasos resumidos para poder realizar la fase oscura. En este caso tenemos la respuesta a la alternativa E. Muy bien. Pregunta 92. ¿Cómo se elimina la materia orgánica en la ausencia de oxígeno en la glucólisis? Muy bien. Para empezar, cuando hay presencia de oxígeno, se va a utilizar la mitocondria. ¿Para qué? Para realizar la respiración celular. ¿Sí? Se va a utilizar la mitocondria. Pero cuando no hay oxígeno, cuando hay ausencia de oxígeno, ¿qué va a suceder? No voy a poder utilizar la mitocondria. La mitocondria solo se va a activar con la presencia de oxígeno. Al no haber presencia de oxígeno, ¿qué podemos decir? No va a haber, en este caso, la respiración celular no va a ser oxigénica. Por lo tanto, no se va a dar la respiración celular. Lo que sí se puede dar es la glucólisis, porque la glucólisis no depende del oxígeno, solamente es un proceso de degradación de glucosa. En este caso siempre se va a ganar 2 ATP como ganancia neta, se va a obtener 2 ATPs. Es decir, voy a gastar 2 ATPs y voy a ganar 4 ATPs, diferencia 2 ATPs como ganancia neta. Ahora, en este caso, cuando no hay oxígeno se va a dar la fermentación. Y existen dos tipos de fermentación: fermentación láctica y también la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica mayormente se va a dar en un honguito. Este honguito se llama levadura. Sí, la levadura es un tipo de hongo, se encuentra en el reino fungi. Ahora, la levadura va a ser utilizada, específicamente la Saccharomyces cerevisiae, va a ser utilizada para la producción de pan, pero también se va a ser utilizada para la producción de cerveza o cualquier otra bebida alcohólica. En este caso, la fermentación láctica, por ejemplo, se va a realizar en nuestras células del músculo, en miocitos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando hace ejercicios, empieza a tener una mala respiración, el oxígeno no llega a todas las células del cuerpo y los más afectados serían los músculos cuando nosotros estamos realizando ejercicios. Es por eso que estos músculos, en vista de que no va a haber o no hay cantidad necesaria de oxígeno, se queda inhibida la mitocondria, generando en el músculo solamente glucólisis. Glucólisis que me va a dar paso a fermentación láctica. Utilizamos la glucosa y al final me da como producto ácido láctico. Este ácido láctico le va a dar al músculo la reacción de calambre. Y es ahí donde tú vas a sentir dolor y es como que el músculo te está avisando, dice, oye, no está llegando más oxígeno. Entonces te da el calambre como una especie de aviso para que te detengas, dejes de ejercitarte y puedas respirar hondo y tus músculos puedan volver a obtener el oxígeno que se requiere. Entonces, ¿cómo se elimina la materia orgánica de la ausencia de oxígeno en la glucólisis? En este caso, por fermentación. No hay oxígeno, respuesta fermentación. Y la pregunta número 93 te dice, una población de ratones ha sufrido una disminución en su reproducción. Estudiado en la ecología por... Muy bien, cuando nosotros tenemos seres vivos en un biotopo, es decir, en un lugar donde está especificado para que vivan, como decir el hábitat, entonces estos seres vivos van a presentar, por ejemplo, una disminución de población, un aumento de población, va a depender bastante de ciertas condiciones, del clima, la reproducción, la cantidad de animales, cantidad de hembras, cantidad de machos. Pero además también esta población puede ser sucedida o reemplazada o desplazada por otros seres vivos. Dependiendo de este tipo de sucesión, puedo hablar de sucesión primaria o sucesión secundaria. Por ejemplo, una sucesión primaria es cuando no existe un ser vivo en un lugar específico, no hay. Entonces, como lo van a habitar por primera vez, ya sea con plantas o animales, cuando lo van a habitar por primera vez,
entonces se llama sucesión ecológica primaria, porque lo van a habitar el lugar por primera vez. Pero cuando vamos a habitar ese lugar por segunda vez, ya sea por una especie de evolución de los mismos seres vivos ahí, o por una especie de desplazamiento, porque van a haber otros seres vivos que habiten ahí, entonces ya se habla de una sucesión secundaria. Pero aquí no me habla de otro ser vivo, aquí me dice que hay una población de ratones que ha sufrido una disminución en su reproducción. Entonces, solamente me está hablando de la misma cantidad de seres vivos, me está hablando de la misma especie, pero me está diciendo que está disminuyendo la cantidad. ¿Y cómo yo puedo determinar si una cantidad de seres vivos ha aumentado o ha disminuido? Calculando el crecimiento de la población. Entonces, acá la respuesta es la alternativa A. La pregunta 93 es la alternativa A. Muy bien, espero que les haya gustado los ejercicios que hemos resuelto. Más adelante vamos a seguir subiendo más videos, así que activen la campanita, escriban en sus comentarios cualquier duda o consulta y comparten y denle like. Cuídense mucho, sigan estudiando. Chau, chau.